Bueno, el Señor Jesucristo les bendiga a todos mis queridos amigos y hermanos. Los saluda su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su canal Pentecostal, La Única Verdad de Dios. Canal de apologética unicitaria, canal de apologética que lleva la única verdad de Dios al mundo, la cual es la unicidad de Dios. Porque la escritura es clara al decirnos que Dios es uno, único y solo, sin otro igual a Él, ni semejante a Él. O sea, eso no se puede borrar de la escritura. Entonces, por eso este canal se llama Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy delante de ustedes de nuevo, su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, miembro de la Iglesia Pentecostal unida en el país de Colombia, en el hermoso país de Colombia, transmitiendo desde un municipio al occidente de nuestro país llamado Yumbo, Valle del Cauca. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hoy vamos a traer una pequeña enseñanza y vamos a salirnos un poquito de la apologética, vamos a salir un poquito de la apología y vamos a hablar un poquito acerca de nuestra edificación cristiana. El tema que hoy vamos a mirar es el siguiente, para que usted lo mire, pues es recurrente, óigame bien, es recurrente en nosotros sufrir de esto que hoy vamos a ver. Recuerde, este es el canal Pentecostal, canal La Única Verdad de Dios. Este es el tema para el día de hoy. ¿Es recurrente en nosotros o es recurrente también las preguntas que se nos hacen a los que lideramos, a los pastores, a los líderes de jóvenes? Es recurrente que se nos pregunte esto: ¿peca el cristiano porque tiene malos pensamientos? O sea, ¿peco yo porque tengo malos pensamientos? ¿Sí? ¿Qué hago para vencer los malos pensamientos? Muchos dicen, es que yo peco porque tengo malos pensamientos, dicen muchos. Otros mantienen, ¿cómo poder decirlo? Mantienen agobiados en su vida espiritual porque es una constante en ellos estar afligidos, estar tristes, sentirse culpables, porque tienen malos pensamientos, ¿sí? Se sienten mal con ellos mismos, se sienten mal con Dios, porque en su vida tienen malos pensamientos. Y de verdad eso llega a ser como traumática en la vida espiritual de los hermanos, de los simpatizantes, de los amigos, porque no han podido, óigame bien, no han podido controlar su mente. Ayunan, oran, están de continuo en oración, están de continuo en toda actividad espiritual, con el fin de poder vencer el mal pensamiento, porque son recurrentes los malos pensamientos. Muchos se desaniman y tal vez hasta muchos se habrán apartado del camino del Señor, porque pues los malos pensamientos los llegan a sentirse o los lleva a sentirse culpables. Y llegan a decir, yo estoy pecando porque a mi vida recurrentemente vienen malos pensamientos. Hoy vamos a mirar, hermanos, si es pecado tener malos pensamientos y qué hacer para vencer los malos pensamientos. Es de anotar, queridos hermanos, es de anotar que no tener malos pensamientos, o el que diga, óigame bien, el que se atreva a decir que no tiene malos pensamientos, es un mentiroso. Sí, escúcheme bien.
sea pastor, sea líder, sea el que sea. El que se atreva a decir que no tiene malos pensamientos es un mentiroso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos recordar algo, que nosotros somos carne. La escritura nos dice a nosotros, y vamos a leer unos textos bíblicos. La escritura nos dice, por ejemplo, a nosotros que nosotros venimos, escúcheme bien, venimos de una naturaleza pecaminosa. Venimos de esa naturaleza pecaminosa. La escritura también nos enseña que nosotros anduvimos, óigame bien, anduvimos en otro tiempo en esa naturaleza pecaminosa y haciendo, dice la escritura, la voluntad de los pensamientos y de la carne. Eso es donde lo encontramos, Efesios capítulo 2, verso 3, pero vamos a leer desde el verso 1. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pues en ese formato, o digámoslo así, con esas especificaciones, con que la escritura nos dice qué éramos y cómo vivíamos haciendo la voluntad de nuestros pensamientos y la voluntad de la carne. Así vivíamos nosotros. Pero la pregunta es, aunque somos cristianos, ya aceptamos a Cristo, ya estamos en Cristo, nosotros ya no podemos tener malos pensamientos porque ya somos cristianos. Pues vuelvo y le repito, el que diga que no tiene malos pensamientos es un mentiroso, porque la Biblia me dice que tenemos una lucha contra la carne. Hay una lucha continua, óigame bien, de nosotros contra la carne. ¿Eso dónde lo vemos? Gálatas, vamos a leer Gálatas, miremoslo aquí en Gálatas, capítulo 5, verso 16. El que diga que no tiene malos pensamientos, que porque Cristo nos redimió a nosotros de hacer la voluntad de los pensamientos y de la carne, entonces ya hay muchos que juzgan, que dicen que aquel que tiene malos pensamientos y le dicen, no hermano, es que usted tiene que no tener malos pensamientos, usted es un pecador. Muchos hablarán, le dirán esto a los hermanos, que porque tiene malos pensamientos. Yo he escuchado personas hablar acerca de que si una persona tiene un mal sueño, o sea, un sueño, digámoslo así, cuando sueña, un sueño que no es acorde a la voluntad de Dios, es un pecador. He escuchado decir eso, pero le recuerdo algo que dice la Escritura. Sí, Cristo nos redimió a nosotros de hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nos redimió de hacer esa voluntad, pero eso no indica que nosotros sigamos sintiendo o sigamos teniendo malos pensamientos, porque mire lo que dice Gálatas 5:16, dice así, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis está en presente, indica que tenemos todavía deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. ¿Sí ven? Hay una lucha constante entre nuestra carne, nuestro ser natural y nuestro ser espiritual. Nuestro ser en Cristo, hay una lucha constante. Por lo tanto, al más espiritual que haya, al más consagrado que haya, le vienen malos pensamientos, porque hay una lucha, ¿sí? Hay una lucha. Sí, es cierto, venimos de hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos,
Y ahorita en Cristo tenemos una lucha. Óigame bien, tenemos esa lucha entre la carne, entre los pensamientos de hacer esto o no hacerlo. En que, pues el deseo de si alguien me ofendió, el deseo de golpearle, el deseo tal vez de decir una mala palabra, de devolverle ese insulto también con otro insulto. Porque ese es el mal pensamiento. O tal vez el pensamiento de decir, esa chica me gusta siendo una persona casada. O la niña o la hermana, tener un pensamiento de decir, qué hombre tan apuesto, ya, teniendo, óigame bien, teniendo su esposo. Eso es un mal pensamiento. Eso es un mal pensamiento. Entonces ya pecó. Sí, es verdad. Venimos de hacer la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero ahora en Cristo no indica, la Biblia no me dice que no tenemos malos pensamientos. Antes al contrario, la Biblia me dice, la Escritura me dice, y Pablo siendo muy sabio porque él sentía esto, y dice que tenemos una lucha, ¿ya? Una lucha entre la carne y el espíritu, y ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Sí, hay una lucha. Recuerde, hay ese mal pensamiento, hay ese mal deseo. Sea como usted quiera llamarle, mal pensamiento, mal deseo, lo hay. Pero ¿indica que es pecado? No. Se lo digo con toda seguridad que no es pecado. No es pecado. Cuando un mal pensamiento, un mal deseo se vuelve pecado, mire, la Escritura me dice que el mal pensamiento se vuelve pecado cuando usted se deleita en ellos. Cuando usted se deleita en ellos, ahí sí hay un pecado. Le pongo un ejemplo. Cuando usted le viene ese mal pensamiento del deseo carnal, porque es normal, deseo sexual, y usted se imagina, digámoslo así, teniendo relaciones con X o Y persona, y usted le da rienda suelta a ese mal pensamiento, allí ha pecado. Allí sí ha pecado. Porque mire lo que dice la Escritura, mire, vamos a leerlo, vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Vamos a leer ahí. Aquí es donde el mal pensamiento se vuelve pecado. Y esto lo dice la Escritura. Miremoslo. Santiago, capítulo 1, verso 12 al 15. Allí nos dice cuando esto que nos viene a la mente, que nos tienta, ¿sí? Que nos tienta, se vuelve pecado. Y es cuando nos deleitamos, es cuando le damos forma, es cuando lo engendramos, es cuando le damos cabida. Allí ese mal pensamiento, ese mal deseo, se vuelve pecado. Antes no, es normal. Es normal tener malos pensamientos. Que le venga ese mal pensamiento. No deleitarse en el mal pensamiento, que es cosa diferente. Que le venga el mal pensamiento, normal para todos. Deleitarse en el pensamiento, darle forma, sea cual fuera ese mal pensamiento, ese mal deseo, darle forma, llevándolo casi a la realidad, allí sí hay pecado. Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, tentación viene mal pensamiento, como quiera usted llamar, como quiera, cualquier forma de tentación. En este caso es el mal pensamiento, el mal deseo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Óigame bien, es normal.
Es normal. O sea, yo sigo siendo carne, usted sigue siendo carne, el pastor sigue siendo carne. Es normal que tenga tentaciones, es normal que tengamos tentaciones, malos pensamientos, malos deseos. Mire, cuando uno es tentado, cuando uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido, hasta ahí no hay problema, hasta ahí no hay problema, ¿ya? Porque estoy siendo tentado por el mal pensamiento, estoy siendo tentado por el deseo, estoy siendo tentado, hasta ahí no hay problema, ahí no hay pecado. Mire cuándo viene el pecado, verso 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Mire, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Usted, cuando se recrea en ese mal pensamiento, ahí sí ha pecado, porque usted está concibiendo en usted ese mal pensamiento. Usted se está deleitando. Usted se está deleitando en ese mal pensamiento, en ese mal deseo. Allí sí hay pecado. ¿Por qué? Porque ya lo concibió, ya lo metió usted en su ser. Ya lo metió usted en su ser. Y dice que esto da a luz el pecado. Ahí, habiendo sido concebido, ya hay pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Sí? Entonces, cuando el pensamiento, el mal deseo, ya esa tentación de la carne que viene primero por ese mal pensamiento es pecado, es cuando lo pienso, no, porque en esa manera estoy siendo tentado y tengo que soportar esa tentación. ¿Cuándo soy tentado? Cuando de mi propia concupiscencia soy atraído y seducido. Allí no hay pecado, porque hasta ahí tengo yo que soportar firme en el Señor. Ahí tengo que soportarlo. Pero dice entonces, después, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahí sí, después de que yo me recreo, pienso, me deleito. Sí, por ejemplo, vamos a narrar. Viene a mi mente el hecho de que me voy a robar algo. Tengo una necesidad muy grande, me voy a robar algo. ¿Ya? Tengo esa necesidad tan grande que necesito dinero. Viene la tentación, viene el pensamiento. ¿Ya? Hay algo por ahí que se puede uno hurtar. Viene la tentación. Llegó ahí, hay un fajo de dinero en la empresa donde laboro, hay un equipo muy costoso, hay un equipo de cómputo, un celular muy costoso, algo muy costoso, una cadena de oro, una joya, llámele como le llame. Y yo tengo esa necesidad muy, muy apremiante. Como tengo esa necesidad, la concupiscencia, ¿sí? Mi carne me atrae y me dice, he ahí, viene a mí ese pensamiento, he ahí la manera de salir del problema económico que tienes. Róbate eso. Ahí soy tentado, soy seducido por mi propia ¿qué? Concupiscencia. Ahora, ahí no hay pecado, porque estoy siendo tentado. ¿Por qué? Por mi mal pensamiento. Pero entonces viene ese mal pensamiento y yo comienzo a forjar, a formar cómo he de robármelo, cómo he de sacarlo, ¿sí? Ya comienzo a planear en mi mente, ya comienzo yo a planear cómo lo voy a hacer. Ahí ya hay pecado. Ahí sí es pecado. Tener el mal pensamiento no es pecado. Tener el mal deseo no es pecado. Porque somos seducidos, somos atraídos. ¿Por qué? Por nuestra propia concupiscencia, o por la necesidad, o por lo que la carne vea, que tenemos esa necesidad. Igual el hombre o la mujer, ¿sí? Que tiene la necesidad de el deseo conyugal, normal. Y resulta que vio un hombre o una mujer muy atractivo. Le vino el pensamiento de decirle que salgan, que vayan a algún lado. Le vino el pensamiento. Le vino el pensamiento eso. Decirle que una cita, o tal vez esa persona
le está, digámoslo así, le está copiando, como dicen acá en Colombia, o esa persona le está mandando señales y que se siente atraído por él o por ella, en este caso el cristiano o la cristiana. Y el hermano o la hermana, siendo tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Viene ese mal pensamiento, viene ese mal deseo. ¿Hay pecado? No, no hay pecado. ¿Cuándo es el pecado? Cuando la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Dice aquí el verso 15, mire ya, da a luz el pecado. O sea, cuando la persona comienza a generar, comienza a planear en su mente cómo llevar a cabo esa cita, cómo lo va a hacer. Le va a mandar el número del celular, le va a decir que le gusta, le va a decir que salgamos. Ahí sí hay pecado porque ya ha sido concebido ese mal pensamiento en su corazón. Ya ha sido planeado, ya ha sido metido en el interior suyo. Ya usted le dio rienda suelta. Allí sí hay pecado, porque dice entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Ahí ya hay pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Sí. Después de que yo planeo las cosas, le doy rienda suelta a mi imaginación, a mi mal deseo, sí, a mi mal pensamiento, ahí sí hay pecado. Antes no. Pero será entonces que Dios no nos ha provisto. Escúcheme bien. ¿Será que Dios no nos ha provisto entonces de armas eficaces para vencer los malos pensamientos? ¿Será que somos tan de mala suerte que tenemos que batallar y batallar sin saber si he pecado o no he pecado? Que Dios me está condenando, me está culpando porque tuve un mal pensamiento. No, Dios nos proveyó, nos dio la manera y nos dice en su sagrada palabra, nos da la manera de cómo contrarrestar los malos pensamientos, los malos deseos, la tentación. Mire, por ejemplo, le voy a dar varios textos. Segunda de Corintios capítulo 10. Vamos a mirar este poderoso consejo que Pablo nos da. Segunda de Corintios 10. De cómo podemos nosotros, escúcheme bien, de cómo podemos nosotros vencer los malos pensamientos. Mire, segunda de Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermano, lleve cautivo ese mal pensamiento. Llévelo cautivo, ese mal pensamiento, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Sí, hay poder en el nombre de Jesús. No, yo no voy a hacer eso. El Señor me proveerá cómo salir de mi situación económica. El Señor me proveerá eso. Sí, tengo una necesidad económica, necesito dinero y se presta la oportunidad. Hay algo costoso que no es mío, me lo voy a llevar. Viene ese mal pensamiento. Ahí está, llévatelo. Pero dice la Escritura que yo puedo llevar ese mal pensamiento a la obediencia a Cristo. Digo, no, el Señor me va a proveer. ¿Cómo salir de mi situación económica? Él me va a proveer y el Señor proveerá. Gloria al nombre de Jesús. Sí, el Señor proveerá. Vamos a llevar ese mal pensamiento cautivo. ¿A qué? A la obediencia a Cristo. Sí, tome esta palabra como suya, llévelo. Cuando le venga ese mal pensamiento, repréndalo en el nombre de Jesús y llévelo a la obediencia a Cristo. No, no le voy a ser infiel a mi esposa. No le voy a ser infiel a mi esposo. No le voy a ser infiel a mi Señor Jesús. No, no. El Señor me dará la victoria sobre mi carne, sobre mi deseo. Sí, eso lo hará el Señor. Vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a leer otro texto. Mire, Dios nos dio estas armas poderosas para cautivar nuestros
pensamientos, nuestros malos pensamientos. Efesios, capítulo 4, vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, verso del 17 al 29, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sí, ya no como ellos, andan en la vanidad de sus pensamientos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Mire, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójese de ese hombre y renueve, óigame bien, renuévese en el espíritu de vuestra mente. Renuévese en el Señor. Lleve ese mal pensamiento, ese mal deseo a la obediencia a Cristo. Eso es lo que debemos hacer para vencer los malos pensamientos. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos, vistámonos de Jesucristo, vistámonos de un nuevo hombre que Dios creó, según, óigame bien, creado en Dios, según la justicia y santidad de la verdad. Dios, dice la Escritura, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Así que debemos vestirnos como nuevos hombres, creados en Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Mire, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. De esta manera, hermano, usted va a vencer esos malos deseos de su carne y de su mente. Y es vistiéndose de Jesucristo, vistiéndose como nueva criatura en Cristo Jesús, renovándose en el espíritu de su mente, o sea, teniendo la mente de Cristo, teniendo la mente de Cristo. Mire, la Escritura me dice esto en Efesios capítulo 4, verso 7. Mire. Efesios capítulo 4, vamos a leerlo. Perdón, Filipenses 4, verso 7. Filipenses 4, 7. Dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mire, y la paz de Dios, usted renuévese en esto. En Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si usted se viste de paz, de amor, de gozo, bondad, benignidad, amabilidad, se está vistiendo del Espíritu de Dios, se está vistiendo de la paz de Dios, y la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Verso 8, por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ocupe usted en pensar cosas agradables. Ocupe usted, haga ejercicios mentales. Haga esos ejercicios mentales. Dice Pablo, el Señor va a guardar nuestros pensamientos, el Dios de paz, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él lo va a guardar, pero mire, sí, llevando nosotros cautivo todo pensamiento a Cristo Jesús. Sí, ya no haciendo lo que se hacía anteriormente en el mundo,
Sí, cuando estábamos cautivos en los pensamientos y en la voluntad de nuestros pensamientos y de nuestra carne. No como los demás, sino que ahora nos vestimos como amados de Jesús. Nos vestimos como nuevas criaturas y colocamos en nuestros pensamientos la paz de Dios. Sí, nos vestimos de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero ahí no queda todo, también tenemos que hacer ejercicios mentales. Mire, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto. Si usted piensa cosas deshonestas, lleve cautivo ese pensamiento a pensar lo honesto. Si usted piensa cosas injustas, lleve cautivo ese pensamiento a pensar cosas justas. Si usted piensa en cosas impuras, lleve cautivo ese pensamiento a pensar cosas puras. Si usted piensa cosas de ira, de peleas, de contiendas, de disensiones, ¿sí? Lleve ese pensamiento a pensar solamente en lo amable y hágalo práctico también. Porque Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Si así llevamos cautivos los pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Si me viene algo deshonesto, pienso lo honesto porque llevo cautivo ese pensamiento en Cristo Jesús. Si me viene algo injusto, pienso lo justo, que es agradable delante de Dios. Pienso eso y eso es lo que hago, llevando cautivo ese pensamiento a Cristo Jesús. Si pienso algo impuro, que va a contaminar mi cuerpo, que me va a dejar desprovisto del Espíritu de Dios, pienso entonces lo puro y lo agradable delante de Dios, llevando ese pensamiento que cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Si hay algo que me saca las casillas, que me da mal genio y me hace de pronto decir o hacer algo en contra de una persona que no sea amable, entonces llevo cautivo ese pensamiento y hago lo amable. ¿Qué le agrada a mi Dios? Sí, todo lo de buen nombre. Si de pronto de mi boca viene ese pensamiento de decir palabras deshonestas, palabras vulgares, entonces no, llevo cautivo ese pensamiento de algo que no tiene buen nombre, de algo innombrable, y lo llevo cautivo ese pensamiento y hablo todo lo que sea de buen nombre. Sí, eso es lo que hago, para que haya alabanza, para que haya virtud. En esto hago, esto pienso, esto soy. Porque la escritura me dice, tal los pensamientos del hombre, tal es él. Si yo pienso así como dice Pablo, Cristo va a morar en mí. Téngalo por seguro. Y por último, vamos a mirar Isaías 26:3. Por último, Isaías 26:3. Isaías capítulo 26, verso 3. Mire, qué hermoso esto. 26:3. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte de ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Eso está hablando de la salvación. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Mire lo que dice. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gloria al nombre de Jesús. Tú guardarás, o sea, el Señor guardará a aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en él ha confiado. Hermano, lleve su pensamiento a perseverar en el Señor. Malos pensamientos vienen, pero si usted lleva ese pensamiento a perseverar, decir, Señor, tú me darás la paga, tú me sacarás en victoria, tú, Señor, vengarás el oprobio que me hacen, tú, Señor, darás la paga de todo lo malo que me han hecho. Si ese mal pensamiento de venganza, ese mal pensamiento
de hacerle daño a otra persona, ese mal pensamiento de pornografía, ese mal pensamiento de sexo ilícito, ese mal pensamiento, ya el Señor te dará la victoria. ¿Por qué? Porque tu pensamiento persevera en Él. Y aquí dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Debemos, hermanos, llevar ese pensamiento, ya, llevar nuestro pensamiento a perseverar en el Señor. Sí, esa es nuestra actitud en el ser interior. Ese pensamiento, solamente mi pensamiento, me va a llevar a perseverar en el Señor. Sea cual, el que fuere tu pensamiento, tu mal deseo, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús y persevera en tus pensamientos en el Señor, porque el Señor te guardará en completa paz, porque tus pensamientos en Él persevera y porque en Él has confiado. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, espero que esta conferencia les sirva a ustedes. Si alguna vez, y sé que es muy recurrente, creen que han pecado porque tienen malos pensamientos, acuérdense de esta conferencia. Compártala con los amigos, compártala con los hermanos. Y miren cómo vencer los malos pensamientos. Aquí está la respuesta en este video. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Se despide de usted, su hermano Alexander Escobar Cerrato. Nos vemos en una próxima emisión de este su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Dios les bendiga.